Soy un superviviente que vive en Nueva York. Total ausencia de conducta humana. Que se haga la luz. Esta increíble historia comienza con una entrevista televisiva a la doctora Alice Crippen, quien revela que el virus de la rubéola ha sido modificado genéticamente con el propósito de convertirse en una cura definitiva para el cáncer. Explica que dicho tratamiento ha sido aplicado en 10.009 pacientes humanos, asegurando que todos han sido sanados por completo, lo que demuestra con absoluta convicción que finalmente han encontrado la solución para erradicar esta enfermedad. Posteriormente, transcurridos 3 años desde aquella entrevista, la ciudad de Nueva York aparece desolada, silenciosa y sin rastro de vida humana. De pronto, entre sus calles vacías, surge un automóvil conducido por el teniente coronel Robert Neville, un virólogo del ejército de los Estados Unidos. A su lado lo acompaña fielmente su inseparable mascota Samantha. Neville recorre las calles inspeccionando el lugar, hasta que, de manera inesperada, una manada de ciervos atraviesa la vía, corriendo con desesperación frente a su vehículo. La sorpresiva escena provoca que pierda momentáneamente el control y detenga el auto de forma brusca. Decidido a seguirlos, desciende del vehículo, toma su arma y se dispone a apuntar, pero no logra disparar. Los animales se internan en una calle bloqueada por vehículos abandonados, impidiéndole continuar la persecución. Aún así, Robert y Samantha avanzan con cautela entre la maleza. Al divisar un ciervo, él lo enfoca con su rifle, pero al perderlo de vista se mueve sigilosamente para intentar cazarlo. Sin embargo, se queda atónito al presenciar como una leona hambrienta se abalanza sorpresivamente sobre el ciervo. Nuestro protagonista continúa apuntando, pero en ese instante la alarma de su reloj irrumpe en el silencio. Es consciente de que el sol está por ocultarse, por lo que decide retirarse sin demora. Más tarde, ya en casa, prepara la comida para él y para Samantha. Después la asea cuidadosamente mientras le habla con ternura, insistiendo en que debe comer todo su alimento. La alarma vuelve a sonar y Robert queda inmóvil, pensativo, hasta que los ladridos de su compañera lo devuelven a la realidad. Actuando de inmediato, se asegura de cerrar y reforzar todas las ventanas y puertas, garantizando que la vivienda quede completamente protegida. Esa noche, descansa armado junto a Samantha dentro de una tina, un improvisado refugio que les brinda seguridad. La perra se inquieta al oír ruidos extraños provenientes del exterior, mientras Robert recuerda con angustia la noche en que corrió desesperado en busca de su esposa Zoe y su hija Marley. En aquel momento le advirtió a Zoe que Manhattan se encontraba en estado de emergencia y que debían apresurarse, pues la isla estaba siendo evacuada. Le confesó que el virus de la rubéola, modificado como supuesta cura, había mutado y estaba provocando graves lesiones en los humanos, con un tiempo cada vez más limitado para revertir la epidemia y hallar un antídoto. Le aseguró que él podía encontrar la solución. Sin embargo, Zoe le suplicó que la acompañara y buscara la cura desde otra ciudad. Neville, firme en su deber, se negó, alegando que debía permanecer en la zona cero. La tensión entre ambos creció, pero fueron interrumpidos abruptamente cuando un humano infectado impactó violentamente contra el vehículo en el que viajaban. Robert despierta entonces de ese recuerdo. Al día siguiente reanuda su rutina diaria, ejercitándose físicamente dentro de su hogar, al igual que Samantha, en un intento de mantener la fuerza y la disciplina necesarias para sobrevivir. Posteriormente se dirige al sótano, donde mantiene su laboratorio destinado al estudio de la epidemia. Allí, en su computadora, comienza a grabar un video documentando las distintas pruebas que realiza con su propia sangre en animales. Al examinar los resultados, observa que la mayoría de las ratas, tras recibir el tratamiento, muestran un comportamiento agresivo. Sin embargo, una de ellas capta de inmediato su atención, pues no presenta signos de hostilidad. Ante esta inusual respuesta, la considera candidata para realizar pruebas en humanos. Acto seguido, el teniente se prepara para salir junto a su inseparable mascota a recorrer las calles desiertas de la ciudad. Toma su bolso, una pelota y su rifle. Al cruzar la puerta, Robert se detiene un instante para observar a su alrededor y asegurarse de que todo esté en calma. Luego sube a su automóvil y emprende el recorrido por diferentes avenidas y callejones. En cierto momento se detiene frente a una tienda. Allí comienza a simular una conversación con personas comunes, aunque en realidad se trata de maniquíes colocados en la entrada. Al ingresar, saluda cordialmente a otros maniquíes y se dirige a uno de los pasillos para devolver una cinta de película y tomar otra. Mientras lo hace, intercambia una mirada con uno de ellos y sonríe, como si compartieran una complicidad silenciosa. Para Robert, no son simples figuras. En su mente representan la compañía humana que tanto extraña. Incluso se dirige al mostrador y actúa como si estuviera pagando la película antes de retirarse. Más tarde, camina entre altos cultivos de maíz, arranca una mazorca y continúa con su rutina de marcar en un mapa las propiedades que inspecciona. Irrumpe en una de ellas, revisa cada rincón y toma lo que le pueda resultar útil para su supervivencia.
Antes de marcharse, algo le llama la atención: una nota pegada en la puerta de una habitación. Se aproxima con cautela, abre la puerta y descubre una conmovedora escena. La habitación había sido preparada como sorpresa para una mujer embarazada que esperaba un hijo, pero ahora la casa permanece vacía y sus dueños ausentes. La tristeza lo invade. Después de abastecerse de combustible, Neville se dirige a la zona sur de la ciudad, donde como cada día transmite en toda la banda de radio un mensaje grabado. En él solicita a cualquier sobreviviente que lo encuentre al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, en South Street Seaport. Les promete refugio, alimento y protección. Mientras aguarda, pasa el tiempo jugando al golf desde lo alto de las aeronaves estacionadas en el puerto. Sin embargo, un ruido repentino alerta a Samantha. Robert, intrigado, observa a través del visor de su rifle y distingue a un ciervo caminando entre las calles vacías. Sin pensarlo, decide seguirlo, pero su perro se adelanta persiguiendo al animal, que huye hacia un edificio abandonado y sombrío. Neville, sabiendo que Samantha corre un grave peligro, echa a correr tras ella. Antes de entrar, enciende la linterna acoplada a su rifle y avanza con extrema precaución, con los sentidos alerta. La penumbra y el silencio le envuelven, hasta que un ruido estremecedor rompe la quietud. Su instinto se activa y prepara el arma para defenderse de lo que esté por venir. Sin embargo, dominado por el miedo, por un instante considera abandonar a Samantha, aunque finalmente decide continuar. Avanza sigilosamente, iluminando el lugar, hasta encontrar rastros de sangre. Lo sigue y descubre al ciervo tendido en el suelo, sin vida. Prosigue su camino apagando intermitentemente la linterna, hasta que, de pronto, divisa a un grupo de humanos infectados por el virus. Robert apaga la luz de inmediato para no ser detectado y se dispone a retirarse en silencio. De pronto escucha a su mascota. Entra en una habitación y al encender la luz la encuentra acurrucada bajo un escritorio. Al intentar acercarse, Samantha retrocede, asustada. Entonces oye un ruido a su espalda, gira con cautela y queda atónito al ver a un mutante devorando a un ciervo. La criatura, al percatarse de su presencia, se lanza sobre él. Robert reacciona disparando y logra herirla. Ante el peligro inminente, corre junto a su mascota para huir del lugar, pero la horda de mutantes los persigue. Uno de ellos se aferra al cuello de Neville y el teniente, en un acto desesperado, se arroja por una ventana, exponiendo a los mutantes a la luz del sol. Inmediatamente, las criaturas se abrazan bajo los rayos solares. Más tarde, elabora un plan en la entrada de un edificio en penumbra para capturar a un mutante, utilizando su propia sangre como cebo. Encierra a Samantha en el auto y regresa al lugar donde colocó la trampa, rociando la muestra para atraer a los infectados. Posteriormente, sale del edificio y sube sobre unos vehículos para vigilar cualquier movimiento. Pronto, advierte que uno ha caído en la trampa. Al tenerlo de frente, lo golpea para inmovilizarlo, pero queda sorprendido al ver a un mutante enfurecido asomarse en la entrada con intención de atacarlo. Este, sin embargo, retrocede al no poder exponerse al sol. Más tarde, Robert regresa a su laboratorio con el mutante capturado y comienza a grabar la prueba. Informa que se trata de una mujer joven, con una temperatura de 41 grados, 300 pulsaciones por minuto, respiración acelerada y una presión arterial de 200 a 300% sobre la de un humano normal. Al examinar sus ojos, nota que las pupilas están muy dilatadas y no reaccionan a la luz. Comprueba que el cuerpo responde de manera adversa a los rayos ultravioleta, concluyendo que la paciente está infectada. Acto seguido, le administra una vacuna por vía intravenosa y observa en el monitor cómo disminuyen su respiración, el pulso y la temperatura corporal. Sin embargo, de pronto la mutante reacciona con una violencia desmedida e intenta lanzarse sobre él. No lo consigue, pues permanece firmemente encadenada a la camilla. Transcurren unos minutos hasta que la paciente deja de reaccionar, pero Robert no se rinde y le administra un medicamento, provocando que vuelva a respirar con agitación. No obstante, Neville se frustra al comprender que la prueba ha fracasado y que aún no ha encontrado la ansiada cura. Resignado, procede a aislar a la paciente. Posteriormente, se dirige a su estudio para grabar un registro en el que asienta que la prueba, utilizando su propia sangre en mutantes, ha resultado fallida. Señala que él es inmune tanto a las variantes aéreas como a las de contacto, mientras que los perros solo son inmunes al contagio por vía aérea. Robert informa que continuará con las pruebas de la vacuna, aunque reconoce que por el momento no ha logrado transferir su inmunidad a los mutantes infectados. Explica que el virus Creeping es extremadamente complejo. Añade que, en un hecho inusual, un mutante masculino se expuso deliberadamente a la luz solar, lo que podría indicar que, debido a la escasez de alimentos, algunos están ignorando sus instintos más básicos. Afirma, además, que la involución social se encuentra plenamente consumada. Cualquier vestigio de comportamiento humano ha desaparecido por completo. Entonces, unos recuerdos lo asaltan y vuelve mentalmente a aquella noche en que la ciudad estaba sumida en el caos. Él y su familia avanzaban a pie hacia una base militar, protegidos por soldados, mientras las calles se veían repletas de personas desesperadas por salvarse del virus Creeping. En la base, para poder acceder, todos debían pasar por un anillo de verificación que confirmara que no estaban infectados. Cuando llega su turno, Robert observa a una mujer enferma que le suplica que se lleve a su hijo. Poco después, Zoe es rechazada por el aparato biométrico, lo que provoca que Neville reaccione
reaccione indignado, exigiendo a los soldados que repitan el escaneo. Esta vez el resultado es negativo, permitiendo así que su esposa y su hija accedan a la zona segura. Minutos después, sobre el puente aterriza un helicóptero que se prepara para evacuar a la familia de Neville. Antes de abordar, Zoe reza para que su esposo logre salir con vida. Él se despide de ambas, entregando a su esposa y a su hija a la seguridad del transporte, mientras retiene a su fiel mascota. Se aparta de la nave para permitir el despegue, y entre lágrimas, observa cómo su familia se aleja de él. Robert se despierta bruscamente de aquel recuerdo. Su alarma indica que ha amanecido, por lo que abre las ventanas de la casa y se prepara para retomar su rutina diaria. Mientras desayuna, observa las noticias y acto seguido consulta una guía en un almanaque mundial. Luego reprograma la alarma de su reloj para una hora específica, justo antes de la puesta del sol. Finalmente, se dirige a pie hacia el puente para transmitir una vez más en frecuencia radial en busca de algún sobreviviente. El resto de la jornada lo dedica a pasar tiempo al aire libre junto a Samantha, jugando con ella y realizando diversas actividades que, por momentos, logran hacerle olvidar su soledad. Posteriormente, Neville conduce por las desiertas calles de la ciudad mientras conversa con su fiel compañero canino. De pronto, algo capta su atención. Uno de los maniquíes que él mismo había colocado frente a una tienda ha cambiado misteriosamente de lugar. Intrigado y alerta, retrocede con el vehículo y se dirige directamente hacia el lugar donde se encuentra el maniquí. A medida que se aproxima, comienza a llamarlo a gritos, como si se tratara de una persona real. Al bajar del automóvil, el teniente lo llama Fred y con evidente molestia le pregunta qué hace allí. Su enfado crece. Regresa al auto, toma su rifle y se acerca de nuevo al maniquí, apuntándole con el arma. Con voz firme le exige que, si es real, le hable en ese mismo instante. Sin esperar respuesta, aprieta el gatillo y descarga varias ráfagas hasta derribarlo al suelo. Robert, preso de la desesperación, pierde el control y dispara contra los edificios circundantes. Avanza con cautela hacia el maniquí, pero al dar un paso dentro de un charco, activa una trampa hecha por él, pero que en medio de su alucinación no la recordaba. Detrás, un vehículo cae por el borde del puente tensando la cuerda que atrapa su pie y lo eleva violentamente, golpeando su cabeza contra el asfalto. El impacto lo deja inconsciente mientras Samantha ladra sin cesar en un intento de despertarlo. Neville ahora se encuentra herido y en grave peligro. Más tarde, el sonido de la alarma de su reloj lo saca de su letargo. El anochecer se aproxima. Aún aturdido, se da cuenta de que está atrapado y observa que el sol está a punto de ocultarse. Con dificultad, extrae un objeto punzante de su bolsillo e intenta cortar la cuerda, pero en su primer intento fracasa. Reuniendo fuerzas, insiste hasta conseguir liberarse. Sin embargo, al caer al suelo, su pierna se lastima al impactar contra el mismo objeto afilado con el que cortó la cuerda. El dolor lo hace gritar desesperadamente, mientras Samantha lo lame intentando animarlo. Robert mira al horizonte y comprende que apenas le queda tiempo antes de que la oscuridad lo envuelva, por lo que empieza a arrastrarse hacia el automóvil. De pronto, él y su mascota se quedan inmóviles al escuchar inquietantes ruidos que provienen del interior del edificio cercano. Neville se apresura, pero Samantha se detiene, ladrando con fuerza. Desde la penumbra emergen 3 perros mutantes, sujetos por un hombre mutante de aspecto feroz. Cuando este los suelta, las bestias corren con furia hacia el exterior, pero se detienen bruscamente al sentir el ardor de los rayos solares, retrocediendo para esperar el momento en que puedan atacar. Una delgada línea de luz solar es lo único que mantiene al teniente y a su compañera a salvo de una embestida mortal. Neville llama con desesperación a Samantha para que regrese al coche, pero ella, ignorando el ruego, permanece en posición de defensa frente a los animales mutantes. Con esfuerzo, Robert logra ponerse de pie y apresura el paso hacia el auto. En ese preciso instante, el sol desaparece tras el horizonte y las bestias, libres ya de su barrera de luz, se lanzan con violencia para atacar. Neville, al verse atacado, es auxiliado por su mascota, quien se abalanza con valentía sobre una de las bestias para protegerlo. Aprovechando la distracción, el teniente consigue tomar su arma de fuego y dispara contra otro perro mutante, derribándolo de inmediato. No obstante, cuando Robert apunta hacia la criatura que combate con su mascota, es sorprendido por otro animal feroz que se lanza contra él. Ahora debe luchar no solo por su integridad, sino por su vida misma. En medio del forcejeo, alcanza a ver el instante en que Samantha es mordida. El dolor y la desesperación se mezclan en su mirada, pero logra reunir el valor y la fuerza suficiente para arrojar a un lado a la bestia que lo inmoviliza y sin titubeos, dispara contra el último de los mutantes caninos. Samantha, gravemente herida, se aproxima a su amo en busca de refugio. Neville, al notar la gravedad de las lesiones, la tomó en brazos y se apresuró a marcharse del lugar. Más tarde, ya en casa, Robert lleva a su compañera directamente al laboratorio. Allí le administra un medicamento e intenta reconfortarla, mientras la sostiene entre sus brazos, sentado en el suelo. Sin embargo, pronto observa con angustia que el pelaje de la perra comienza a desprenderse. Al revisarle los ojos y la dentadura, identifica con dolor los inconfundibles síntomas del virus. Antes de que Samantha pierda completamente el control y lo ataque, Neville, con una tristeza insondable, se ve obligado a poner fin a su sufrimiento para evitar ser mordido. A la mañana siguiente, el teniente conduce por la ciudad hasta un lugar apartado, donde le da sepultura a su fiel compañero
compañera. El retorno a casa se convierte en un trayecto silencioso y amargo. En un momento dado, se detiene en mitad del camino, mirando el asiento del acompañante vacío, sintiendo con crudeza la ausencia de Samantha. Más tarde, visita la tienda de alquiler de películas que acostumbraba frecuentar. Allí se aproxima a un maniquí y con voz temblorosa le recuerda que le había prometido a una amiga saludarlo ese día. Entre lágrimas, le pide que por favor lo salude, como si en ese acto pudiera aferrarse un instante más a la ilusión de compañía. Ya entrada la noche, Neville conduce por las calles desiertas. De pronto, un grupo de humanos mutantes aparece y, al divisar la silueta de una persona, corren hacia ella. Sin embargo, la figura es solo un señuelo. Robert les ha tendido una trampa, enciende el motor y embiste a las criaturas con el auto, derribando a varias. Al retroceder, arrolla a otro mutante, pero su ira no se sacia y arremete de nuevo contra el grupo. Las bestias, rápidas y feroces, se lanzan contra el vehículo, trepando incluso por un poste de alumbrado con la intención de derribarlo sobre él. Neville maniobra para retroceder, pero el líder de los mutantes ordena un ataque coordinado. Varias criaturas logran volcar el automóvil, hiriéndolo gravemente con el impacto. En medio del caos, el líder mutante se introduce en el coche y, justo cuando está a punto de atacar, una luz intensa y cegadora lo ilumina, obligándolo a retirarse. Es entonces cuando una mujer aparece y, arriesgando su propia vida, saca a nuestro protagonista del vehículo. El teniente, herido y visiblemente perturbado, le indica con dificultad la dirección de su casa. Entre murmullos, le pide a su salvadora que se asegure de que no sean perseguidos. Nuevamente, Robert, con lágrimas en los ojos, recuerda la noche en que se despedía de su familia. De pronto, una nave apareció desde el cielo y atacó el puente, derribándolo y sumiendo a la multitud en el caos. En medio de la confusión, vio como un helicóptero perdía el control y se precipitaba hacia la embarcación donde viajaban sus seres queridos. El impacto fue devastador. En ese instante, Robert perdió a su familia. Sobresaltado, el teniente despierta, nota que el televisor está encendido, se percata de que su herida en la pierna ha sido suturada. Al oír ruidos en la cocina, se arrodilla, abrió un gabinete para tomar un arma y avanza con cautela hacia el origen del sonido. Allí encuentra a una mujer cocinando y a un niño sentado a la mesa. Ella le ofrece comida y le recomienda continuar con los antibióticos para que la herida sane pronto. Robert le pregunta quién es. La mujer responde que se llama Anna Montes y presenta al niño como Ethan. Luego sirve la comida e invita a Neville a unirse a ellos. Explica que vienen de Maryland, que escuchó su mensaje por la radio y que llegó al muelle al mediodía para esperarlo. Sin embargo, su verdadero destino es Vermont, donde asegura que existe una colonia de sobrevivientes en Bethel, a salvo gracias al clima frío. Robert, con gesto sombrío, le asegura que allí no hay sobrevivientes ni zonas seguras, pues nada ocurrió como debía. Montes insiste en que esa comunidad permanece intacta, ya que el virus no sobrevive a bajas temperaturas. La discusión enciende la ira del teniente, quien arroja su plato con comida. Anna se pone de pie y con firmeza le apunta con un arma. Robert, aún alterado, sentencia que el mundo está muerto. Más calmado, le pide tiempo para ordenar sus pensamientos y comenta con cierta nostalgia que el tocino que ella cocinó lo había guardado para una ocasión especial. Aturdido, se levanta lentamente y se retira. Anna, desconcertada, mira a Ethan y le pide que deje el cuchillo sobre la mesa. Más tarde, Neville baja de su habitación y encuentra al niño viendo televisión en la sala, bajo la atenta mirada de Anna. De pronto, el coronel comienza a imitar las voces de los personajes del programa, sorprendiendo y divirtiendo a ambos. Anna se dirige a la cocina, Robert la sigue y, al sentarse junto a ella, la mujer le pregunta si ha olvidado cómo tratar a las personas. Él la mira fijamente, le agradece por haberlo rescatado y con voz serena le pregunta dónde estaba antes de encontrarlo. Ella responde que estuvo a bordo de un barco de evacuación de la Cruz Roja en Sao Paulo. El coronel comenta que esos botes no debían ser permanentes, a lo que ella le aclara que no lo fueron y que, cuando la marina cayó, comenzaron a desplazarse de puerta en busca de alimentos. Una persona se enfermó en la costa. De los presentes, 5 eran inmunes al virus, aunque finalmente algunos fueron arrastrados por los oscuros. Posteriormente, Montes le comenta que ya es tarde para partir hacia Vermont, por lo que deberán esperar al amanecer. Robert le revela que no se irá de allí, pues considera que esa es la zona cero y que aún puede encontrar una solución. Más tarde, el coronel se encuentra en su laboratorio y Anna lo visita. Ella queda sorprendida al observar a una mujer mutante, pero él le asegura que permanece sedada, por lo que está tranquila. Ella comenta que nunca había visto a uno tan quieto. Montes le pregunta si cree que puede curarla, y Robert explica que para lograrlo deberá reducir drásticamente la temperatura, aumentando así la efectividad del compuesto. Ella se asombra al observar fotografías de varios mutantes que no resistieron el tratamiento, mientras él aplica cuidadosamente el medicamento a la mutante sedada.
Al llegar la noche, Ethan se ha quedado dormido en un sillón. Robert lo toma entre sus brazos y se dirige a la habitación de su hija. Anna observa una fotografía de la niña y exclama que es muy linda. El coronel le comenta que su hija se llamaba Marley, en honor al cantante Bob Marley, aunque ella no conoce al artista. Entonces, Robert comienza a tararear una de sus canciones, intentando que Anna lo reconozca, pero ella solo se ríe. Antes de anochecer, Neville procede a cerrar y asegurar todas las ventanas. Montes le pide que los acompañe a la colonia, pero él la observa con seriedad y le asegura que no existe ninguna colonia, que todo salió mal y que hubo evacuaciones masivas. Entonces le pregunta por qué insiste en creer en una colonia de sobrevivientes. Ella responde que no lo sabe con certeza, pero insiste en que existe. Anna comenta que Dios se lo reveló y que tiene un plan para ellos, porque fue él quien le indicó que encendiera la radio y luego la condujo a Nueva York. Sin embargo, el coronel le explica que fue él quien realizó la llamada por radio y que fue su propia voz la que le pedía que fuera. Ella le pregunta si la noche anterior había intentado suicidarse al provocar un ataque contra los mutantes y añade que llegó justo a tiempo para salvarlo, por lo que no es una coincidencia. Dios la envió por alguna razón. Robert con firmeza le pide que deje de hablar. Montes le dice que debería escuchar todo el plan de Dios, a lo que el coronel responde con sarcasmo, comentando que le contará el plan de su Dios. Con evidente enojo detalla que cuando la infección comenzó, la población mundial alcanzaba los 6.000 millones y que el virus tenía una tasa de mortalidad del 90%. De ese total, 5.400 millones de personas murieron, quedando solo un 1% de inmunes, aproximadamente 12 millones, entre los que se encontraban ellos tres. Los 588 millones restantes se transformaron en mutantes, cuya hambre los convirtió en caníbales que devoraban al resto de la humanidad. Furioso, Robert exclama que no existe Dios. De pronto, ruidos provenientes del exterior llaman su atención. Robert pregunta si al regresar a casa aún era de noche. Anna responde que él estuvo al borde de la muerte, pero que ya había algo de luz solar. Inmediatamente, Neville reacciona y le pide apagar las luces. Al observar por la ventana, se percata de que una avalancha de mutantes se aproxima a gran velocidad hacia su propiedad, indicándole que fueron seguidos. Montes corre velozmente hacia la habitación donde se encuentra Ethan, mientras el coronel, al ver que las bestias se aproximan, enciende las luces exteriores para ahuyentarlas. Sin embargo, algunos de los mutantes destruyen las luces, abriéndose paso hacia la casa. Sin otra alternativa, Neville decide detonar los explosivos ubicados al frente de su hogar, derribando a varias de las criaturas, aunque otras continúan avanzando hacia la vivienda. Aturdido por la explosión durante unos segundos, Robert observa por la ventana los daños ocasionados y comienza a llamar a gritos a Anna. Se dirige apresurado a la parte superior de la casa y, al pasar por una habitación, se percata de que una ventana está rota y cubierta de manchas de sangre. En ese instante, el líder mutante lo ataca ferozmente, golpeándolo sin contemplación y arrojándolo de un lado a otro. Al caer al suelo, el coronel aprovecha la oportunidad para tomar un objeto punzante y herir a la bestia. El daño resulta poco significativo, lo que provoca que el mutante reaccione con aún mayor agresividad, tomándolo y arrojándolo por las escaleras. Neville se reincorpora rápidamente, toma su arma de fuego y disparó contra la criatura, pero esta logra escapar. Robert se pone de pie y observa la habitación buscando a su agresor. Decidido, dispara contra un bidón de combustible, ocasionando una fuerte explosión. No obstante, el mutante logra escapar y se dirige a la parte superior de la casa. Neville lo sigue, disparando sin cesar, pero la bestia logró escapar a través de la ventana de la habitación. Luego, el coronel arroja su arma y corre hacia Anna, pero queda atónito al percatarse de que un mutante intenta abrir un agujero en el techo de la casa. Observa que Montes y el niño se encuentran en la misma habitación que la bestia. Robert les indica con gestos que guarden silencio y nota su arma sobre una mesa. En ese instante, un ruido provocado por el niño capta la atención del mutante. Con rapidez, nuestro protagonista toma el arma y dispara contra la criatura, derribándola. Seguidamente, procede a sacar a ambos del escondite, pero todos se sobresaltaron al escuchar ruidos fuertes provenientes del exterior, causados por el líder mutante. Robert se acerca a la ventana y observa cómo este líder envía al resto del grupo de bestias contra ellos. Grita con urgencia que deben refugiarse en el laboratorio, y mientras ellos corren a resguardarse, los mutantes, desesperados por atraparlos, trepan por las paredes con ferocidad. El trío llega finalmente al laboratorio. Neville indica a Anna y al niño que se coloquen detrás del cristal mientras él asegura el lugar. Montes se sorprende al ver a la paciente mutante, pues presenta cambios físicos favorables y evidencia signos de curación gracias al tratamiento suministrado por Robert. Sin embargo, pronto un grupo de mutantes irrumpen en el laboratorio. El coronel asegura de inmediato las puertas de cristal e intenta detener a las bestias, comunicándoles que él puede curarlas y salvarlas del virus, pero el líder mutante, enfurecido, se arroja contra el cristal. Al no entender sus intentos, golpea repetidamente, provocando que las fisuras se expandan. Neville, observando el miedo de Anna, decide tomar una muestra de sangre de la paciente mutante y le explica a Montes que la cura se encuentra en esa sangre. Luego les indica que deben entrar a un pequeño refugio seguro y entrega la muestra a Anna, explicándole que tal vez esa sea la razón por la cual ella está allí. Ella le
le pide acompañarlos, pero él le advierte que no puede hacerlo, ya que los mutantes no se detendrán y les ordena no salir hasta el día siguiente. El líder continúa golpeando el cristal, debilitándolo cada vez más. Neville abre una gaveta, toma la fotografía de su familia y sonríe con nostalgia. Posteriormente, agarra una granada, decide sacrificar su vida para salvar a la humanidad, quita el seguro y se arroja hacia el grupo de mutantes. Al día siguiente, Anna y el niño parten hacia Vermont, llegando finalmente a la colonia de sobrevivientes de la epidemia. Allí, ella entrega la cura desarrollada por Neville a los médicos y les explica que el remedio de Robert permitió a la humanidad sobrevivir y reconstruir las ciudades. Gracias a su esfuerzo, la humanidad recibe un legado de esperanza. Robert es reverenciado como un héroe, una verdadera leyenda. Gracias a él, los sobrevivientes finalmente podrán salir de la sombra y retomar sus vidas.